Ahí está. Bueno, entonces decía que los medios de extinción, de este medio de extinción, la innovación puede ser una innovación objetiva o una innovación subjetiva. La innovación subjetiva cambian los sujetos, la innovación objetiva puede cambiar la causa, puede cambiar la prestación. Todo eso lo van a ver con Oscar, creo que en la clase de mañana, que va a aprovechar para reemplazar la clase anterior del viernes que no pudo dar, y seguramente responder alguna de sus preguntas por la clase de consulta, ¿verdad? Entonces tenemos innovación como medio de extinción, compensación, confusión, todos estos medios diferentes, renuncia, remisión, imposibilidad de pago, etcétera, etcétera. Todos estos medios de extinción diferentes. La primera cuestión que yo les señalé es que en general se mantienen tal cual desde la época de Justiniano, que ha habido algunas pequeñas modificaciones, pero también lo que ha ido cambiando es su importancia. La innovación durante toda la etapa del Código de Vélez era sustancial, porque no había modo de transmitir deudas si no era a través de una innovación subjetiva por cambio de deudor. En cambio, el Código Nuevo, como trae la cesión de deudas incorporadas, hace que sea absolutamente innecesario recurrir al sistema de la innovación como era necesario antes. La única forma era a través de la delegación novatoria o delegación no novatoria, que se utilizaban como sistema de transmisión del lado pasivo de la obligación. La innovación ha ido perdiendo importancia. No sucede lo mismo con el tema de la compensación. La compensación ha ganado cada vez más importancia por las dos funciones que tiene. Funciones esenciales que son, primero, ser garantía del crédito y a la vez ser un método de simplificación de dos pagos simultáneos. Esas son las características esenciales que tiene la compensación. Pero bueno, vamos a empezar a mirarla un poco desde el código. No sé dónde puse, dónde dejé, acá. El código. Básicamente, la compensación es cuando dos personas reúnen las calidades recíprocas de acreedor y deudor de dos obligaciones diferentes, obviamente, y de dos obligaciones que no sean correspectivas. Cuando por derecho propio reúnen las calidades de acreedor y deudor recíprocamente, cualquiera sean las causas de una y otra deuda, dice el código, extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. En realidad, esencialmente la compensación es algo que nosotros hacemos todos los días sin darle un título específico. O sea, si yo le debo a Mariano 100 pesos y él me debe a mí 50, bueno, entonces en ese caso Mariano va a resultar acreedor mío por 50, porque hasta el monto de la menor, que es mi crédito contra él de 50 pesos, quedaron compensadas. Es tan sencillo que, como dice López Mesa, los practican hasta los chicos cuando están jugando. Es algo absolutamente normal. A ninguna persona se le ocurriría razonablemente reclamarle el todo a su acreedor a su deudor, cuando a la vez es deudor de su deudor, ¿verdad? Esto es básicamente en lo que consiste la compensación. Nosotros tenemos dentro de lo que es la compensación varias especies. Se habla de 3, variante 4 especies que existen de la compensación. Por ahora hablamos en general, no distinguimos un sistema y otro, ni el del código anterior ni el actual. Hablamos en general. La compensación legal es esta de que cuando dos personas reúnen por derecho propio las calidades de acreedor y deudor de objetos que sean fungibles entre sí. En el Código de Vélez, en los artículos 818 y 819, Vélez remarcaba sobreabundantemente esta característica, diciendo tienen que ser fungibles entre sí, no fungibles independientemente, sino fungibles entre sí. Decía, de modo que uno pueda ser dado un pago del otro, para que puedan ser compensados. Por ejemplo, dos créditos como el que puse recién, el ejemplo que puse recién,
con Mariano, 2 créditos por sumas de dinero. O si son créditos de la misma categoría, por ejemplo, se deben recíprocamente son acreedores y deudores de quintales de maíz, bolsas de papa, cualquiera que sean bienes fungibles. Acuérdense que el concepto de cosa fungible es en el que un individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie. Por lo tanto, no es necesario seleccionar nada en especial. En el sistema de Vélez, en la compensación legal, no solo se requería eso, sino que además se requería que fueran líquidos, líquidos exigibles, expeditos, etc. ¿Líquidos qué significa? Bueno, hay una diferencia entre la liquidez y la certidumbre. La certidumbre de un crédito es que un crédito no esté controvertido, que no haya controversia respecto de su existencia o de su licitud. En cambio, la liquidez hace a la definición de su cuantía. Sabemos cuánto se debe, cuánto hay que pagar. En cambio, un crédito puede ser ilíquido cuando se sabe que se debe, pero todavía falta alguna operación aritmética más o menos compleja para definir su cuantía. Yo no me acuerdo cuál era la nota del código de Vélez. Ustedes tienen el código viejo, ¿no? El código de Vélez lo tienen a mano. Y si no lo pueden buscar en ese sitio, creo que Tomás Marino subió en el chat que tenemos de la Comisión 3 con ustedes. Tomás subió un sitio donde hay el Código Civil de Vélez con las notas. Creo que cuando alguien hizo alguna pregunta, yo no me acuerdo relativa a qué, que yo les dije, lean la nota a tal artículo. No sé si lo tienen presente alguno de ustedes, no. Nadie lo tiene presente, el único que se acuerda soy yo. Bueno, esperen que lo voy a buscar, porque ahí tienen los datos como para acceder a buscar todo lo que tiene que ver con las notas del Código de Vélez. Déjenme ver, no hace tanto, sí, acá está, miren. Alguien preguntó en el lugar cuáles eran las diferencias entre las obligaciones alternativas y facultativas. Es más, Martina fue la que lo preguntó. ¿Martina está por acá? No vino a la clase. Bueno, Martina fue la que lo preguntó. Yo hice una transcripción de Pizarro, les pedí que lean la nota al artículo 651 para apreciar las diferencias entre obligaciones alternativas y facultativas, y a continuación, la nota al 651 obviamente del Código de Vélez, el Código de 2015 no tiene notas, el Código de Vélez tiene notas, y Tomás subió una cosa que dice el Código Civil con notas en formato digital acá, y les puso la dirección, el link del vínculo, y esto fue el 12 de noviembre. Si lo quieren buscar en el chat, ahí lo tienen, y si no, lo volvemos a mandar. Ahí creo que lo mandó una chica, Lucía Urquía, creo que lo mandó al chat de acá. Lo volvemos a mandar. Bueno. Ahí pueden ver, ahora en la nota que les voy a decir, ahí lo volví a reenviar. Espérenme un segundo que lo busco. La diferencia entre lo que es, creo que la nota al 841 era. No. Bueno, ya me voy a acordar, pero la diferencia entre lo que es liquidez y certidumbre. Bueno, la liquidez es cuando hay falta de definir el quantum de un crédito. Entonces tenemos que hacer alguna operación. Por ejemplo, se debe la suma de 10.000 pesos más intereses desde el año 2018
a determinada tasa. Hay una suma en parte líquida y una suma en parte ilíquida. Entonces, a los fines de definir su liquidez, hay que hacer una operación aritmética. A veces esa definición de liquidez para liquidar exige una evaluación diferente. Por ejemplo, un crédito para la reparación de daños y perjuicios causados por un acto ilícito suele ser un crédito ilíquido. Un crédito que a veces es necesario que se evalúe, por ejemplo, por un juez en el caso de la reparación del daño moral. Es un juez el que va a tener que evaluarlo y obviamente hasta entonces no sabemos cuál es el monto que corresponde pagar para reparar el daño moral causado. Entonces, en la compensación legal era necesario que el crédito sea cierto, sea líquido, sea expedito. Expedito quiere decir que no hubiera derechos de terceros adquiridos sobre el crédito, o sea, que el crédito no estuviera prendado. Hablamos de prenda del crédito en la clase pasada cuando hablamos de cesión. O sea, que no hubiera sido dado en garantía de nada, que no se hubiera afectado un derecho real sobre ese crédito, derechos reales de terceros, me refiero, concretamente el caso de la prenda del crédito, o que no estuviera embargado. En esos supuestos, el crédito, si está embargado o prendado, no es expedito. Con estos detalles era suficiente para que pudiera operar lo que se llamaba la compensación legal. En el nuevo sistema, la compensación legal, de acuerdo a lo que establece el artículo 924, no es necesario que el crédito sea líquido. Lo cual a mí me ocasionó, no sé a ustedes por qué, pero a mí me ocasionó un problema muy serio de tratar de entender cómo hacíamos para compensar un crédito que no fuera líquido. Lo cierto es que la ley autoriza la compensación de un crédito que, aunque sea líquido al momento en que o sea, no esté determinado su monto, al momento en que empieza a coexistir con el otro, sí pueda liquidarse posteriormente. Tenemos la compensación legal por un lado. La compensación legal en el Código de Vélez funcionaba en forma automática. O sea, tratándose de créditos ciertos, líquidos, expeditos, exigibles, teniendo todas las características, los requisitos exigidos por los artículos 8.18 y 8.19 del Código, bueno, la compensación funcionaba de forma automática. En el ejemplo que yo puse, Mariano es acreedor mío por 100, yo soy acreedor de él por 50, ambas deudas vencidas, ambas exigibles, de cosas fungibles entre sí. No hay derechos de terceros adquiridos, son créditos líquidos, por lo tanto, la compensación funcionaba en forma automática, esto es, con independencia de la voluntad mía o la de Mariano, la ley declaraba la compensación de forma automática. No era necesario que nosotros hiciéramos ninguna manifestación de voluntad en especial, sino que directamente, por el solo hecho de comenzar a coexistir, quedaba extinguida la deuda menor, hasta el monto de la menor. Quedaban extinguidas ambas obligaciones hasta el monto de la menor. Además de la compensación legal, que ya vamos a volver, también existe la que se llama la compensación convencional. La compensación convencional es una suerte de contrato que celebran dos personas que son recíprocamente acreedoras y deudoras entre sí de obligaciones distintas, y acá eso sucede en el momento en que las partes lo quieran, pueden compensar las obligaciones más extrañas que se les ocurran, no es necesario que sean homogéneas entre sí, no es necesario que sean fungibles entre sí, pueden compensar lo que se peras con manzanas, lo que se les ocurra pueden compensar sin hacerse ninguna clase de problema, pueden compensar obligaciones de hacer con obligaciones de dar. Pueden compensar obligaciones vencidas u obligaciones no vencidas. Pueden determinar desde qué momento la compensación tiene efecto y determinarlo ellos, si no lo hacen ellos, obviamente lo va a hacer la ley.
pero en principio pueden hacer lo que se les ocurra dentro de la autonomía de la voluntad y siempre que no se trate de algún derecho indisponible. Y en principio, como se trata de cuestiones patrimoniales, no hay ninguna clase de inconveniente en que compensen lo que sea y del modo en que sea. En cambio, la compensación facultativa no es tanto un contrato liberatorio como una decisión de aquella persona que, teniendo a su favor la posibilidad de cobrar su crédito sin que le sea oponible la compensación del que tiene enfrente de su deudor o acreedor, renuncia a un requisito y decide compensar. En el ejemplo que les vengo poniendo y que lo tengo de actor estrella del capítulo de hoy a Mariano, es en el ejemplo del supongamos que yo le estoy debiendo, como era el ejemplo, le estoy debiendo 100 pesos, él me debe a mí 50. Los 100 pesos que yo le debo a él ya están vencidos, son exigibles. En cambio, los que él me debe a mí, los 50, se vencen dentro de 30 días. Falta un requisito para la compensación legal, que es que la obligación sea exigible, es decir, que el crédito que yo tengo contra él sea exigible. Bueno, obviamente Mariano me puede cobrar a mí los 100 y yo no tengo derecho a ponerle la compensación por los 50. Pero si yo, por equivocación o porque pretendo obtener una ventaja, deliberadamente le reclamo, él puede oponer la compensación. Puede decir, bueno, yo renuncio al requisito de la exigibilidad, renuncio a ese requisito de exigibilidad y opongo la compensación facultativa, porque tengo la facultad de renunciar, dice Mariano, a ese requisito y por lo tanto puedo compensar hasta el límite de 50. Entonces, Roberto, ¿sabes qué? Pagame los 50 y terminamos acá esta historia. No importa. Una consulta. Ya estoy, Mariano. No importa que tu crédito recién sea exigible dentro de 30 días. Yo puedo oponer la compensación, me va a decir Mariano, con independencia de eso. Sí, Mariano, te escucho. Sí, esta facultad, sí, que tiene una de las dos partes de oponer la compensación facultativa, ¿es solamente el que tiene crédito exigible? No, no necesariamente tiene que ser la exigibilidad del crédito, puede ser cualquier otro de los requisitos. Cualquier requisito. Por ejemplo, el carácter homogéneo o no de las prestaciones, puede ser, por ejemplo, estoy pensando si el tema de que sean expeditos, ese no es un requisito renunciable porque afecta a derechos de terceros. Pero podría ser, el ejemplo que más fácil se me ocurre es el de la exigibilidad, que es el que más posible que se verifique, pero en realidad podría ser también otro requisito. Bueno, volviendo a la cuestión de la compensación facultativa, de ese modo, en el código, vamos a ver que en el 927 dice: la compensación facultativa actúa por la voluntad de una sola de las partes cuando ella renuncia a un requisito faltante para la compensación legal que juega a favor suyo. O sea, en este caso, Mariano renuncia al requisito y va a tener efecto a partir de que él me comunica la renuncia al requisito. A partir de ese momento se va a producir la compensación. Y finalmente, la compensación judicial, hablamos de la legal, convencional, facultativa, y la cuarta especie mencionada, que casi todos los textos tratan, es la compensación judicial. Dice, fíjense, el 928 dice: cualquiera de las partes tiene derecho a requerir a un juez la declaración de la compensación que se ha producido. La pretensión puede ser deducida simultáneamente con las defensas relativas al crédito de la otra parte o subsidiariamente para el caso en que esas defensas no prosperen. Y esto tiene que ver con una modificación que ya les voy a comentar del Código de Vélez en la compensación legal. Ahora, fíjense, ¿es la compensación judicial una cuarta especie? Bueno, Pizarro y Vallespinos dicen que sí. A mí no me cierra. Yo estoy más de acuerdo con lo que dice Aldo Azar,
y lo que dice Federico Sola, en realidad, discípulo de Pizarro, que ha escrito un excelente tratado de obligaciones, que lo que dice es, en este caso, en realidad, la compensación judicial no hace más que declarar si se ha producido o no otra de las especies de compensación. Él sostiene la compensación judicial no es una especie de compensación propiamente dicha, sino lo que hace el juez es declarar una compensación ya sucedida. Bueno, ahora, nosotros tenemos en claro que la compensación es una suerte de simplificación, ¿verdad? O sea, la compensación lo que evita es que yo le tenga que pagar 50 a Mariano, o mejor, yo le tenga que pagar 100 a Mariano y Mariano me devuelva 50. Lo que hace es evitar el traslado de dos sumas de dinero, en este caso, con los riesgos consecuentes, con los problemas que puede traer, cuando piensen que las compensaciones son un método habitual en base a lo cual se realizan todo tipo de negocios. Por ejemplo, el clearing bancario no es más que un sistema de compensación multilateral. O sea, los bancos tienen créditos y débitos contra sus colegas en función de los cheques que se cruzan y se depositan en las distintas cuentas corrientes al final de la ronda diaria. O sea, se produce una ronda en la cual las partes compensan automáticamente o se compensan de acuerdo a sus propios sistemas los créditos que tienen en función de las órdenes de pago que cada cliente ha librado contra su banco. Eso es una compensación multifuncional, multidireccional, donde directamente para evitar el traslado de dinero hay una compensación. Lo mismo sucede en casi todos los contratos modernos, en todo tipo de contrato. Por ejemplo, la compensación funciona muy claramente en casi todos los contratos bancarios, en el contrato de cuenta corriente entre el cliente y el banco. Los débitos y los créditos se compensan funcionalmente. Se compensan también en casi todos los contratos que se celebran entre comerciantes y entre no comerciantes, aunque la categoría de comerciante a poco ha ido desapareciendo, pero entre, si se quiere, con un sentido vulgar, no con un sentido jurídico, entre quienes ejercen el comercio. El contrato de suministro, el contrato de franquicia, los contratos que se celebran diariamente tienen la compensación como método de simplificación como algo esencial. Y ni hablar cuando estos contratos se celebran más allá de las fronteras, son contratos internacionales. Los contratos de suministro internacional, los contratos de compraventa internacional tienen constantes compensaciones. Inclusive en los contratos de suministro las compensaciones ya no las pensemos en dinero, pensémosla en grandes cantidades de mercadería que se compensan y en los traslados que existen entre esas mercaderías en distintos lugares del mundo. O sea, no hay duda que la compensación es una simplificación, que esa simplificación cada vez es más requerida en los negocios financieros, contractuales, productivos, modernos, y que por lo tanto aprender la compensación es algo así como básico e imprescindible, entender cómo funciona. Pero también la compensación originalmente funcionó como una suerte de garantía del crédito. Lo que se dice, y que yo pretendo que ustedes comprendan, entiendan, y me digan si no lo entiendan y lo volvemos a conversar, es que la compensación es una suerte de garantía que evita que alguien obtenga una ventaja. O sea, si yo soy acreedor de Mariano y Mariano es acreedor mío, y si yo le tengo que pagar primero, quedo pendiente después de saber si voy a cobrar o no voy a cobrar, si él se insolventa o si tiene el dinero para pagarme. En cambio, si opera la compensación, ya por lo menos sé que parte de mi crédito lo estoy cobrando. Si estoy obligado a pagar y después esperar que él me pague, tengo un inconveniente. Corro un riesgo que no tengo ninguna clase de necesidad de correr.
Por eso se decía que en la compensación, en realidad, no importa tanto una simplificación, sino en realidad lo que opera en la compensación, Díez Picasso es el que lo dice, es que es injusto en realidad y desleal el comportamiento de quien reclama un crédito siendo a la vez deudor de su deudor, o sea, deudor del demandado, deudor de la persona del demandado. O sea, es objetivamente desleal e injusto que yo le reclame a Mariano el pago de los 50 cuando sé que le estoy debiendo 100. En realidad lo que se dice es que ahí hay una violación del principio de buena fe. Que quien reclama, siendo a su vez, aunque sea parcialmente, deudor, expone a que el otro se expone a que el otro, o quien paga, se expone a que el otro caiga en fraude o en insolvencia, o que haya concurso. Y ese en realidad fue el fundamento histórico del origen de la compensación. Cuando esto sucedía en el derecho romano, lo que le dio el pretor a aquella persona que se encontraba en esa situación, que se veía obligado a pagar sin poder compensar, fue una suerte de excepción procesal, que si era demandado podía oponer la resta de su crédito. Es una excepción procesal que funcionaba cuando era demandado y que se llamaba exceptio doli. O sea, esto que hoy es un medio de extinción empezó como una defensa ante una acción determinada, la exceptio doli. Además, funciona esa compensación como un medio de extinción privilegiado. O sea, ¿por qué? Y porque autoriza a ambas partes a cobrar, a compensar directamente, y eso implica cobrar, aunque sea parcialmente y a veces totalmente, con exclusión de todo tipo de terceros. Es decir, que al funcionar la compensación, tiene en la práctica un sistema de cobro priorizado, porque operaba en alguna parte de modo automático, siempre que se daban las condiciones para que funcionara. En el ámbito internacional nosotros podemos decir que hay tres tipos de compensación. En el derecho anglosajón, la compensación es una garantía del crédito, pero no es un método de simplificación, no es un método de pago. Es una garantía, opera como una garantía nada más. Yo estoy garantizado, o Mariano está garantizado para cobrar sus 100 pesos, aunque sea en parte porque yo a su vez, porque me debe a mí 50. Yo a su vez soy acreedor de él de 50. En los ordenamientos de influencia francesa, como fue nuestro Código Civil de Vélez, fundamentalmente, en realidad era un medio de pago, un medio de simplificación de los pagos, pero no era una garantía del crédito. Y en los códigos alemanes y suizo federal de las obligaciones de 1891, ahí funcionaba de las dos mismas maneras, de esas dos maneras. Funcionaba como garantía y como medio de simplificación. Bueno, reitero, lo que tenemos a nosotros es, en el Código de Vélez, la compensación es un medio de simplificación. Por eso se requiere que los créditos sean líquidos, para que la compensación legal opere automáticamente. En el Código Nuevo es tanto un medio de simplificación como una garantía. O sea, pasamos del sistema del Código francés al sistema del Código alemán en materia de compensación. Vélez seguía el Código francés, el Código 2015 sigue al sistema alemán y al sistema del Código Federal Suizo de las Obligaciones. Y en realidad esta diferencia surge de un error histórico. La evolución de esa compensación era exclusivamente, cuando yo les traje el ejemplo romano, era sobre determinados tipos de acciones y supuestos muy particulares, y ese exceptio doli se daba en casos excepcionales, era una suerte, la excepción es una defensa en el derecho procesal, es un modo de defenderse de la agresión de un tercero, de la otra parte que viene y reclama
su crédito, yo puedo oponer como defensa que él a su vez es mi deudor también. De esa manera operaba la exceptio doli. Bueno, no les voy a hacer una larga historia de las cuestiones romanas o de cómo fue la evolución, por más que me encanta el tema de la evolución, porque explica muchas veces mucho más fácil cómo es un instituto que largas horas de estudio de otros tantos libros. Pero lo cierto es que haciendo una revisión muy superficial de lo que es la historia, con Marco Aurelio, con el emperador Marco Aurelio, la compensación alcanzó niveles mucho más amplios. Hay un antes y un después, en realidad, de lo que pasó con Marco Aurelio. Porque la compensación no se verificaba por la sola disposición de la ley, sino que era necesario que cuando alguien era demandado opusiera esa defensa. O sea, si yo soy el deudor, el acreedor que demanda a Mariano, Mariano tenía que poder oponer la compensación en el proceso. ¿Sí? Y eso únicamente tenía que ser en el proceso. Bueno, de Marco Aurelio se pasó a Justiniano, y Justiniano lo que hizo fue generalizarlo y decir que la compensación se podía oponer tanto en el proceso como fuera del proceso, es decir, extrajudicialmente, que no era necesario que hubiera un juicio para que opere la compensación. Eso solo, esa modificación de Justiniano, fue la que lo convirtió de una defensa exclusivamente procesal, o sea, dentro del proceso, en un medio de extinción que opera tanto dentro del proceso como fuera del proceso. ¿Se entiende esta parte, esta diferencia? Bien. Lo que pasa es que había dos palabritas en esa amplificación que hace Justiniano. Justiniano, ubiquémonos aproximadamente el año 500 después de Cristo, Imperio Romano de Oriente. Dos palabritas que dicen la compensación opera ipso iure. Y acá hay dos interpretaciones diferentes. No sé si ustedes leyeron, porque ustedes no tuvieron lamentablemente la desgracia de no tener en este programa Derecho Romano. En la historia y la evolución del derecho, todo el corpus iuris civilis romano, o sea, las cuatro componentes del cuerpo de derecho romano, fueron comentados durante toda la Edad Media por los llamados glosadores y posglosadores. Los glosadores, algunos muy famosos, Accurcio, Bártolo, etc., cada uno hacía notas y trabajos sobre las distintas soluciones que el derecho romano le había dado a cada una de las cosas que pasaban a la evolución del derecho romano. Y las interpretaciones fueron diferentes. En este caso, en el derecho francés, prevaleció la interpretación de que esas palabras ipso iure significaban automáticamente. La compensación legal funcionaba automáticamente. Eso era para Curcio, por ejemplo, por un lado, pero en cambio, para otros glosadores, como fue el caso de Bartolo de Saxo-Ferrato, él decía que las palabras ipso iure, que nosotros traducimos como de pleno derecho, lo que significaban era que no era necesario que fuera dentro de un proceso nada más, que igual era necesario que el deudor la opusiera. Bueno, y ese es uno de los primeros problemas con los que se enfrenta el Código de Vélez en nuestro país. Si nadie está obligado a recibir un pago que nadie le hace, ¿por qué estaría obligado a funcionar la compensación de modo automático? ¿Cuál sería la razón por la cual Mariano tiene que soportar que la compensación opere de modo automático? Si nadie la opuso la compensación, ¿cuál es el motivo? Son derechos disponibles, mientras no haya comprometido nada del orden público, ni ninguna materia indisponible, no se ve la razón por la cual la compensación funcionaba de modo automático. Entonces, en nuestro código, eso significó severas críticas para Vélez.
y dejó de funcionar en forma automática a partir del año 2015. Vamos de nuevo al 924 del código. Dice, efectos. Una vez opuesta, la compensación legal produce sus efectos a partir del momento en que ambas deudas recíprocas coexisten en condiciones de ser compensadas. Vamos a leer hasta ahí. Una vez opuesta. ¿Qué quiere decir? Que hay que oponerla. Aunque sea extrajudicialmente, pero ya no funciona en forma automática. Ahora, si ya no funciona en forma automática, ¿por qué el plomazo del profesor nos está comparando permanentemente con el sistema del Código Civil de Vélez? ¿Qué razón hay para que tengamos que estudiar al detalle un sistema que ya está derogado? La razón es que no como principio general no funciona ya en forma automática, pero en algunos casos sigue funcionando en forma automática. O sea, ¿qué estudiamos nosotros en obligaciones? ¿Cómo funciona la compensación en general? Salvo en algunos supuestos y contratos en los cuales funciona en forma automática. Por ejemplo, el contrato de cuenta corriente bancaria, la compensación funciona en forma automática y se requiere que sea líquido. El contrato de cuenta corriente, aunque no sea bancaria, el que antes era llamado contrato de cuenta corriente mercantil, tampoco se requiere que sea opuesta, funciona en forma automática. Y hay otro par de supuestos, el 1216 respecto de la compensación que puede hacer el inquilino con las mejoras que haya hecho en la propiedad alquilada. Y creo que hay alguno más, el 2401, que ni me acuerdo de qué se trata, pero vamos a mirarlo a ver de qué era. El 2401. En el caso de la colación, sí. En el caso de la colación de deudas. Bueno, ya van a ver en sus sesiones cómo funciona. Entonces, resumiendo, la compensación legal en el Código de Vélez requería que las cosas fueran fungibles entre sí, que los créditos sean expeditos, que tuvieran la misma naturaleza, que ambos sean líquidos, ambos exigibles, y es más, detallaba, si la obligación es a plazo, que sea de plazo vencido, si es bajo condición suspensiva, que la condición se encuentre cumplida. Toda una serie de detalles que hacían reforzar el concepto de la exigibilidad del crédito. En la compensación legal del Código actual, como principio general, no hay compensación automática si no es opuesta. Y no es necesario que el crédito sea líquido. Y esta es la última parte de ese artículo 924 que dejamos para terminar de leer después. Repito, una vez opuesta, la compensación legal produce sus efectos a partir del momento en que ambas deudas recíprocas coexisten en condiciones de ser compensadas, aunque el crédito no sea líquido o sea impugnado por el deudor. Bueno, acá la cuestión del que el crédito no sea líquido o sea impugnado tiene que ver con los requisitos de certidumbre y liquidez. Ya vimos que en el sistema de Vélez era necesaria la liquidez, en este no. Pero ¿cómo hacemos para compensar un crédito que no es líquido? Bueno, obviamente vamos a tener que aguardar a que sea líquido. Pero la diferencia es que la retroactividad, el efecto va a ser retroactivo al momento en que ambos créditos comenzaron a coexistir. Volviendo a tomar a Mariano como ejemplo, en vez de... Yo soy acreedor de él por 50 pesos. Y él es acreedor mío por la reparación de los daños y perjuicios causados porque, no sé, por lo que quieran, porque le choqué el auto, por lo que fuera. En un caso estamos con un crédito ilíquido, el de Mariano contra mí, y el mío es un crédito líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber que esperar al momento en que él obtenga
una liquidez de su crédito, sea porque nos hemos puesto de acuerdo en cuánto le tengo que pagar para repararle el daño que le causé extrajudicialmente, o porque llevó adelante un pleito, obtuvo una sentencia y tiene un monto liquidado. Eso quiere decir, vamos a tener que aguardar para saber quién es el mayor deudor y quién es el menor, cuál es el crédito mayor y cuál es el crédito menor. Pero una vez que eso se produzca, va a operar retroactivamente al momento en que ambos créditos comenzaron a coexistir, aunque el de él no hubiera sido líquido. ¿Se entiende? O sea, yo soy acreedor de Mariano desde hace un mes por los 50 pesos. Y él es acreedor mío desde hace 2 semanas por un crédito ilíquido de daños y perjuicios. El momento en que comenzaron a coexistir ambos créditos es hace 2 semanas, ¿correcto? ¿Me siguieron hasta ahí? Hagan que sí con las cabezas, por favor. Bueno, me siguieron hasta ahí, muy bien. Ahora, él va a obtener dentro de un año el monto líquido. Una vez que lo obtenga, esa compensación va a ser retroactiva al momento de hace 2 semanas, cuando ambos créditos comenzaron a coexistir. Y esto es lo que dice ese artículo 924. Una vez opuesta, la compensación legal produce sus efectos a partir del momento en que ambas deudas recíprocas coexisten en condiciones de ser compensadas. Aunque el crédito no sea líquido, pues no sabemos cuánto es la reparación, o sea impugnado por el deudor, yo que le dije no te debo un peso, yo no te dañé, yo no te choqué, lo que fuera, no me negué y sin embargo fui vencido posteriormente en el pleito. Entonces, la diferencia sustancial entre el Código de Vélez es que el Código de Vélez preveía un tipo de compensación en el cual lo fundamental era la simplificación, la evitación de 2 pagos, el sistema propio del clearing, el sistema propio de la cuenta corriente bancaria, de la cuenta corriente mercantil, en donde los créditos tienen que ser líquidos para que la compensación fluya y funcione automáticamente como un sistema prácticamente mecánico. Ahora es necesario oponer la compensación y no es requisito que ambos créditos sean líquidos, sino vamos a poder saber una vez que esté liquidado, pero va a ser retroactivo a ese momento, al momento en que ambos comenzaron a coexistir, aunque no estuvieran en condiciones de liquidez o certidumbre. Esto es muy, que parece poco trascendente, es muy trascendente. Tiene mucha importancia. Cuando ustedes lleguen a estudiar quiebras, van a ver que el artículo 130 de la Ley de Quiebras, entre otras cosas, establece que el acreedor del fallido, o sea, de aquel que ha quedado, que ha sido declarada su quiebra, y que se va a liquidar su patrimonio a los fines de pagar las deudas, el acreedor tiene que verificar su crédito, o sea, tiene que iniciar el proceso de verificación, que es como una suerte de demanda judicial para, nada más que se presenta ante el síndico, para revisar las causas y los motivos y el monto y las condiciones del crédito, y que si le debe algo al fallido lo tiene que pagar. Y esto sucedió hasta el Código Nuevo, aún cuando existiera el crédito con anterioridad a la quiebra, pero siendo ilíquido era necesario que fuera líquido. Ahora ya no. Entonces cambia sustancialmente en el derecho privado. Esto es una modificación sumamente trascendente, la del cambio de sistema. Ya no tenemos una compensación al estilo del Código francés, sino tenemos una compensación que sigue en este aspecto el derecho alemán y el derecho suizo del Código de las Obligaciones. Vimos entonces qué es la compensación, vimos que hay 3/4 clases de compensación: la legal, la convencional, la facultativa y la judicial, que en este sistema del código yo creo que ha desaparecido, a diferencia de lo que dicen Pizarro y Vallespinos,
no me parecen válidas las razones que dan ellos para decir que se mantiene. Las modificaciones que implica, antes era necesario en la compensación legal que el crédito fuera líquido y la compensación funcionaba de modo automático, ahora no es necesario que el crédito sea líquido, va a operar retroactivamente aún a lo que sea ilíquido y hay que oponer la compensación. Esas son las diferencias sustanciales. ¿En qué contratos sigue siendo automática? En el contrato de cuenta corriente, en el contrato de cuenta corriente bancaria, en los sistemas de clearing y en los sistemas en los cuales se pacta la automaticidad o se pacta un requisito diferente. Es posible, por supuesto, la modificación de estos requisitos en la medida en que no está comprometida nada que tenga que ver con el orden público. También, en el caso del 1206 era, o 1226, que es el contrato de locación, donde funciona una suerte de compensación automática, dice: el ejercicio del derecho de retención, tema que ustedes estudiaron acá también, por el locatario, o sea, el locatario, el inquilino que retiene la propiedad, lo faculta a percibir los frutos naturales que la cosa produzca. Supongamos que estamos reteniendo algo que produce frutos naturales. No sé. La verdad que no se me ocurre qué. Si lo hace, al momento de la percepción debe compensar ese valor con la suma que le es debida. Obviamente es el derecho de retención por el cobro de mejoras. Se supone que el inquilino tiene derecho a retener la propiedad cuando ha hecho mejoras y las mejoras no le han sido reconocidas o no le han sido pagadas por el locador. Bueno, esto es básicamente el tema de la compensación. Después, también tenemos como tema en la clase de hoy la cuestión de la dación en pago. ¿Alguna pregunta sobre compensación en particular? Profe, disculpe, buenas tardes. Sí. Acá, Valentina. Sí. Quería realizar, usted, como bien dijo, dio el ejemplo de que en realidad hoy en día también podría ser una simplificación, porque en vez de tener que hacer varios pagos es más simple, pero en realidad también dijo que las funciones que hoy tenía en el sistema actual, en el nuevo código, era de garantía y de medio de extinción. ¿No puede también seguir siendo un sistema de simplificación? O sea, ¿no podría tener las tres características? O sea, es que te escucho cortado, Valentina. A ver, no sé, te escucho. Escuché la pregunta respecto de la distinción entre la función de simplificación y la función de garantía. Y vos me estás preguntando concretamente qué cosa, Valentina, discúlpame, a ver. ¿Por qué se abandonó la función de simplificación, siendo que podría ser válida también actualmente, como con los ejemplos que dio? Es que sigue siendo válida, no se abandonó, sino que en realidad, vuelvo a lo que dije respecto de los tres tipos de compensación que existían. En el derecho anglosajón, la compensación es una garantía, pero no una forma de pago. O sea, el derecho a compensar garantiza al acreedor / deudor de la compensación que aunque sea parcialmente va a ver satisfecho su crédito. Eso en el derecho anglosajón. En el derecho francés, y en todos los que le siguieron, entre ellos nuestro código de 1870, era fundamentalmente una simplificación. Por eso el requisito de liquidez. Y en el actual, que sigue al código suizo y al alemán, en los dos es garantía y simplificación. O sea, evita los traslados. Pero la única diferencia que para que funcione como garantía, no solo se abarca el crédito líquido, se abarca el crédito ilíquido en la compensación. Entonces, ahí, en el crédito ilíquido, más que como simplificación de pago, funciona como garantía. Eso es fundamentalmente el cambio. Y además, el otro cambio sustancial es que no funciona en forma automática,
sino que como nadie puede estar obligado a cobrar el crédito que no quiere cobrar, tampoco lo obligan a compensar. No funciona de forma automática. El que quiere compensar tiene que invocar la compensación. Entonces, tiene las dos funciones. Por eso se eligió los redactores, la comisión redactora de este código de 2015, que fueron más de 100 juristas que trabajaron, eligió este sistema del código suizo, que es del año 1891, y el código alemán de esa misma época, de 1900, empezó a tener vigencia el 1 de enero de 1900, que siguen aquella teoría de Bartolo que decía el ipso iure no significa automáticamente, significa que vale tanto fuera del juicio como dentro del juicio, y que por eso pasa de convertirse en una defensa meramente procesal, que fuera del juicio no vale, en un medio de extinción de las obligaciones. Es una evolución. Entonces, a tu pregunta, Valentina, sí, tiene las dos funciones, tanto la simplificación como la garantía. Profe, una consulta. Sí, Mariano, te escucho. Sí, ¿de qué manera, digamos, se opondría la compensación? Por ejemplo, de manera extrajudicial. Bueno, vamos a suponer que en el ejemplo vos me mandás una carta de documento requiriéndome, pagame los 100 mangos que me debes, y yo te digo, opongo la compensación por 50. Por ejemplo, eso sería el modo extrajudicial de hacerla valer. Si eso lo llevamos a juicio, sería exactamente lo mismo. Por una reconvención. Claro, pero en este, claro, ahí viene la cuestión sobre si tiene que haber o no reconvención. Es una discusión procesal esa. La mayor parte de los autores dicen que en la compensación, sobre todo, por ejemplo, en materia de daños y perjuicios, se requiere que haya una reconvención. Vamos a suponer que vos y yo chocamos nuestros autos en una esquina, vos me demandás a mí por daños y perjuicios y yo te reconvengo a vos por daños y perjuicios. Y si el juez encuentra que ambos somos parcialmente responsables del hecho que ocurrió, causalmente responsables del hecho que ocurrió, o sea, ambos aportamos una causa suficiente para que eso ocurra, bueno, probablemente te condene a vos a pagarme a mí una parte de los arreglos de mi auto y a mí a pagarte a vos otra parte de los arreglos del auto, o quizá el todo, recíprocamente nos tengamos que pagar, pero va a compensar hasta el monto de la menor. Pero en realidad ahí lo que va a operar es una suerte de compensación declarada por el juez, pero que sería una compensación ¿de qué tipo? Legal. Operaría judicialmente o extrajudicialmente. Bueno, si quieren que veamos algo de dación en pago es un tema bastante sencillo, no ofrece mayores inconvenientes, porque en realidad es el supuesto en el cual el acreedor acepta otra cosa de la que el deudor le debe. O sea, lo que hay es una modificación de lo que ustedes vieron en pago como el requisito de identidad. El requisito de identidad, ¿se acuerdan que funcionaba de modo tal que el acreedor no estaba obligado a recibir un pago diferente, una cosa diferente de la prometida, ni aunque fuera de mayor valor? Bueno, acá el acreedor dice, bueno, agarro lo que me den con tal de cobrar. Prácticamente lo que decide es recibir en pago otra cosa y extinguir la obligación. Y eso está, ese medio de extinción está en los artículos 942 y 943 del Código. En realidad no ofrece mayores dificultades, salvo alguna cuestión relativa a lo que se conoce con el nombre de evicción y vicios redebitorios. O sea, fíjense, la obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la deudada. O sea, Vélez esto lo trataba como del pago por entrega de bienes, como una versión antigua de lo que hoy diríamos es la dación en pago. A mí me den una vaca y me entregan un caballo, y yo acepto el caballo. Entonces, bueno, ahí hay una discusión
sobre si es una convención liberatoria, si es una novación más una convención liberatoria. Tiene alguna importancia respecto de los efectos esa distinción entre convención novatoria o convención liberatoria. Las complicaciones empiezan con el tema de lo que se llama la evicción y los vicios redivitorios. La evicción es la garantía de que lo que yo doy era mío y que nadie va a ser, que el acreedor que lo recibió no va a ser molestado ni turbado en la posesión, ni va a perder la cosa porque alguien se la reclame. Vamos a suponer que yo a Mariano, en vez de pagarle los 50 de diferencia que tenemos, le doy una computadora. Ahora, si la computadora es mía, no va a haber ningún problema. Mariano se va a quedar con la computadora, me va a liberar a mí de la obligación y de esa manera se acabó la historia. Ahora, puede ser perfectamente que vino alguien a estudiar o a trabajar conmigo a mi casa, yo agarré la computadora de él y se la di a Mariano en pago. Mariano la aceptó y me liberó, pero después el que vino a mi casa dice, che, la computadora, vos sabés que se la di a Mariano en pago. Entonces va a reivindicarla contra Mariano. Y si Mariano es vencido en la propiedad de esa cosa, ¿qué va a pasar? ¿Va a renacer la obligación anterior? Bueno, el código dice que no renace la obligación anterior. Fíjense, dice, el deudor responde por evicción y vicios redivitorios de lo entregado. Estos efectos no hacen renacer la obligación primitiva, excepto pacto expreso y sin perjuicio de terceros. O sea, no renace la obligación primitiva, pero él va a poder demandarme a mí los daños y perjuicios. No solo me va a reclamar Mariano el monto de la obligación, que efectivamente no quedó extinguida, como daño, o sea, el contravalor de esa obligación que nunca recibió el pago, porque en definitiva le tuvo que devolver la computadora a mi amigo, sino que me va a reclamar los daños y perjuicios que ha sufrido, si el otro lo demandó y tuvo que pagar costas, o los malos momentos que ha pasado a raíz de que apareció un señor en su casa a reclamarle la computadora que él había recibido de muy buena fe en pago de lo que yo le debía. A eso se refiere con la evicción. Los vicios redivitorios son los vicios ocultos que hacen que una cosa sea impropia para su destino, de modo tal que el que la compró, o en este caso el que la recibió en pago, no lo hubiera comprado, no la hubiera recibido, o hubiera dado menos por ella. Los conceptos estos están en los artículos 1044, cuando se habla del contenido de la responsabilidad de evicción, y 1051, cuando se habla del contenido de la responsabilidad por los vicios ocultos. Fíjense, los vicios redivitorios, dice el inciso E del 1051, considerándose tales los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino, por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido, su contraprestación hubiese sido significativamente menor. Entonces, en el ejemplo que estamos trabajando, la computadora que yo le di a Mariano en realidad era mía, pero tenía una serie de problemas, tenía una serie de defectos que en realidad aparentemente funcionaban, pero a los 15 minutos que yo me fui y él me dio el recibo, la batería se murió. La batería ya estaba gastada, no andaba, y reemplazar la batería cuesta muchísimo dinero. Por lo tanto, Mariano, de saber que la batería de la laptop que yo le llevé era una porquería, no la hubiera aceptado en pago. Hubiera dicho, no, llévate la computadora, guardátela en tu casa, que no la quiero. Pero eso sería el supuesto de vicios redivitorios. En ese caso, como dice el 943, lo único que tiene derecho es a daños y perjuicios, no tiene derecho a hacer renacer la obligación primitiva. Y el resto de las características lo pueden leer de los libros de texto, porque me parece que ya les compliqué bastante la vida con este tema de la compensación hoy, y
las dificultades. A mí me llevó un tiempo tan largo tratar de entender cómo miércoles hacían para compensar una obligación líquida económica. Cuando lo entendí, bueno, sí, ya es mucho más simple, pero me llevó un trabajo interesante, largas horas de decir, no puedo ser tan roca. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Chicos, la próxima clase que tenemos, que es la última, el martes que viene, y se acaba, creo que los temas son contratos y voluntad unilateral. Yo, por supuesto, no tengo problema. A mí contrato es un tema que me encanta. Me gusta mucho. Es un tema que en realidad ustedes pueden leer perfectamente con mucho provecho del artículo que subí, yo lo subí al campus, que está en la última bolilla, que es un artículo de Julio César Rivera, nada menos, que llama El concepto de contrato. Entre paréntesis, ¿leyeron? Les subí yo el artículo que publicó Rivera sobre los 5 años del Código Civil y Comercial. ¿No lo vieron? ¿No lo subí al chat? Me parece que sí, bueno. Igual por las dudas, si no está, lo voy a subir para que lo lean. Vale la pena, ¿eh? Vale la pena en general, aunque sobre muchas materias, derecho de familia, derechos reales, ustedes no tengan todavía nociones, vale la pena que lean algunas cosas. Excelente el artículo, como siempre, como casi todo lo que escribe Rivera. Bueno, en este caso hay un artículo en la bolilla de la unidad 18 que se llama El concepto de contrato, que fue algo que publicó él en la revista de Derecho Privado y Comunitario hará cosa de 4 o 5 años. Es excelente el artículo sobre el concepto de contrato. No se olviden que ustedes salen de acá y van a cursar contratos y daños. Y qué contratos, sobre todo la parte general, no allá la parte especial de cada uno de los contratos. Pero la parte general es esto, es teoría general de las obligaciones. Es de nuevo mora, pago, responsabilidad por incumplimiento, intereses, daños, es toda esa historia. Nada más que aplicado a una de las fuentes de las obligaciones que son los contratos. De modo tal que yo les sugiero que lo lean. Y que la última clase, si ustedes están de acuerdo, la aprovechemos para hablar libremente de varios temas. O sea, que ustedes planteen preguntas, vengan con las dudas que tienen de absolutamente todo. O sea, que sea una clase donde si quieren hablamos del concepto de contrato, hablamos de voluntad unilateral como fuente de las obligaciones, pero también hablamos de todos los otros temas que tengan pendientes y que tengan dudas tan espantosas como las que yo tenía respecto de la liquidez y cómo hacían para compensar los créditos líquidos e ilíquidos. Para eso me parece mejor, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Lo mejor es, anótense a medida que van estudiando estos días las preguntas, anótense las preguntas que tienen, lo que tienen pendiente de una charla, y pregunten sin miedo, pregunten hasta lo que les pueda dar vergüenza estar preguntando. No, pero yo no puedo hacer esta pregunta, háganla igual. Nadie se va a asustar. Todos podemos hacer las preguntas más inverosímiles, más básicas, todos podemos quedarnos así duros, pero esto yo lo tendría que saber, bueno, sigue pasando. Así que yo los convoco para eso, para que anoten todas las preguntas básicas y traten de sacarse las dudas en una charla. Por ahí más de una pregunta que no les puedo responder, ¿eh? Pero si no la puedo, claro, pero perfectamente, si no la puedo responder, lo que tenemos que hacer es, entre todos, agarrar el libro, leer nuevamente y hacer nuestra interpretación. Nos vemos el martes que viene, salvo que me quieran hacer alguna otra pregunta. ¿No? No hay nadie, bueno. Si nadie que quiera preguntar, nos vemos el martes que viene. Hasta luego, chicos. Suerte. Chau, profe. Nos vemos el martes que viene.